Dicen buenas noches, dicen criollo. Dicen una ensala, dicen maleco, dicen pato tataíta, dicen tata, yayi, dicen gueyo. Que sambiampungo, dicen cutar en todo un día de agüe. Agüe es un agüe, dicen mañana son mañana. Con colango nunca tesis y tesis al mundo cuava. Hoy estamos hablando sobre el dilongo, sobre la cruz que hacemos en el plato, llamada en jumbo. La cruz, llamada así en la religión, también cabusa o también caluso, es una de las diversas formas que podemos utilizar la cruz en un dilongo arriba de la enganga. Esto es importante porque el dilongo o el plato va a ser la forma de proteger nuestra enganga. Esto va a estar protegido como especie de un escudo y cualquier arreo que manden de espíritu va a ser rebotado por este dilongo que va a permanecer parado dentro de la enganga a la vista de las personas que pueden venir, porque ya existen diferentes anguleros que desde que te visitan, desde que tú estás visitando la casa, te están llamando para que tú veas su enganga. No es correcto, pero lo hacen. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Claro, a las personas que realmente son religiosos. Porque aquel que no es religioso, bueno, no le va a importar mucho lo que usted le va a enseñar. Al trabajar con el enjumbo, con la cruz, estamos protegiendo nuestra enganga cuando estas engangas son cristianas. Y va a estar llamando a los espíritus de Ensambi y estos van a estar protegiendo la enganga cuando nosotros ponemos el dilongo y pintamos este trazo. Me hicieron una pregunta que qué significa la parte negra. La parte negra significa el cementerio, los muertos. Y esto tiene que ver con Centella, la dueña de los espíritus. ¿Qué significa las estrellas de arriba? Están representando a la enganga de Sarabanda o está representando al propio Sarabanda, ya que son enqueles de Sarabanda. Las mataris o piedras de Ensambi pueden presentarse arriba de un dilongo que tenga un enjumbo, una cruz, porque esto va a fortificar a la matari para ponerse en la enganga cuando es una enganga que tiene tratado con tiemblatierra o Ensambi, Dios. Para muchas personas puede resultar insignificante muchas cosas que se hablan, pero son importantes en la vida del religioso, porque así puede conocer más sobre esta religión y poder trabajar con el dilongo o plato, que es sinónimo de jerarquía y riqueza en el tiempo de antaño, ya que los congos o los africanos comían en esa época con las manos y en jícara o huiras. El dilongo fue acogido por el criollo cubano, aquel que nació del africano, o del africano y el español. Las formas primitivas de realizar cualquier ofrenda pueden ser en jícara, como antiguamente se hacía, en la representación de una matari de Ensambi, o simplemente en un dilongo o plato. Si bien estas formas primitivas se han ido mezclando y lo mismo pueden ser presentadas en un dilongo que se dice que es religioso o en un lutete en la representación de nuestros ancestros que hacían esta religión. Lucancasi también puede ser pintado en el dilongo y puesto y quitado la cruz
enjumbo o causa o caluso para así hacer un arreo o un trabajo de malas artes, quitando la cruz de la enganga cuando esta enganga es cristiana. Por eso, siempre conocemos más sobre esta religión y lo que parezca que es algo insignificante, tiene un papel importante en la religión, como las representaciones o patipembas hechas en los dilongos, como otras veces hemos dado, el Iyakin Bungulá, el cuatro vientos pintado en el dilongo para también abrir los caminos de la enganga y abrir los caminos de la persona misma, o también sirve para desviar arreos que nos pueden mandar o espíritu inquisis malongo o brujería que nos pueden estar haciendo. Hemos dicho que el dilongo nos sirve de escudo a la enganga, que el dilongo fue acogido por el criollo que nació del africano y el español y que procesaba o procesa esta religión, que ellos podían hacer un rompimiento con un lutete, pero el criollo acogió hace cientos de años el dilongo en los rituales afrocubanos de las reglas congas del palo monte o palo mayombe. Esto es bueno conocerlo porque yo he sido la persona que ha traído a las redes sociales cómo trabajar con el dilongo, ya que con el dilongo podemos hacer limpieza, con el dilongo podemos ahumarlo con la vela y hacer adivinaciones como hacen los viejos ganguleros. Con el dilongo podemos hacer rompimientos que sean para beneficio de la persona, rompiendo así las malas acciones. En el dilongo también podemos pintar a Lucancasi y ponerlo como poder, como también ponemos la cruz en jumbo de Nsambi, que es tan poderosa y le da esa fuerza a la enganga. Muchas veces no conocemos sobre estos rituales y lo desconocemos. Es por eso que siempre hago hincapié en que ustedes conozcan un poco más sobre esta religión y puedan de un modo o de otro realizar ciertos trabajos que vienen siendo verdaderamente fácil y tienen un gran poder y gran significado cuando usted lo hace y lo presenta en su enganga. Solamente echando humo de tabaco, prendiendo una empemba, una vela, echando muchas veces malafo, es lo suficiente para proteger nuestra enganga de arreo, de enviaciones que nos manden, sobre todo de trabajos rituales que nos pueden estar haciendo en nuestra contra. Muchas veces tenemos piezas que ustedes no la tienen, pero la hacemos ver y presentar. Esta cara fue traída desde Cuba y buscada en el cementerio judío de Guanabacoa, en La Habana. Dada a mí en un sueño, y hoy en día esta Matari con esta cara sigue conmigo. La forma en que podemos trabajar al propio Lucancasi, al propio Nsambi, siempre si vamos a poner la cruz en jumbo en un dilongo, sabe porque está la cruz de Nsambi en su enganga. Si vas a poner a Lucancasi, tienes que quitar la cruz, el enjumbo o cabuza o caluso, quitarla de la enganga para ponerle entonces
el dilongo con Lucancasi para poder hacer un arreo en contra de nuestro enemigo o simplemente proteger la enganga si es arreado algún inquisimalongo para que el propio Lucancasi lo salga a buscar teniendo la empaca al lado y de esta manera va a estar vigilando constantemente su enganga, pero llamar las fuerzas malas no es muy bueno para aquellos que nada más creen en Zambi. Dios sobre todas las cosas, pero sí el gangulero sabemos que puede trabajar buenas o malas artes, dependiendo de las necesidades que tenga. Pero simplemente hacemos presentaciones para que ustedes tengan una idea de cómo utilizar el dilongo, cómo se utiliza el plato, la firma que puede utilizar y hasta dónde podemos implorar al bien o al mal en estas formas primitivas que nos deja en realidad una puerta abierta que el Tata, Ita, Iraca, Batalla Mundo nos abre para nuestros conocimientos. Un ensala maleco para todos los Tata, Tataíta, ya y enguello, que Sambiampungo Cutaren todo un día de abue, que abue son abue y mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo cuava. Como dice, cada uno con su maña, Gongorote, cada uno con su maña. Yo expreso estas formas primitivas porque es de beneficio para todos poder obtener estos conocimientos.